Bueno, muy bien. Buenas tardes o buenos días para todos. Comenzamos ya la reunión online de supervisión, que hoy el tema va a ser reprogramación. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta reunión. Segundín. Ahí. Vamos a comenzar ya con esta reunión. Un poco la idea es, bueno, la reunión es exclusiva para el curso Cadenas Miofaciales, Postura y Movimiento. Y el tema es todo lo referente a la reprogramación global, y bueno, podemos hablar de reprogramación en general, reprogramación completa, un poco en todo el sentido de la palabra. Ya recordamos, por si acaso, el concepto de reprogramación, que en realidad, digamos que se une siempre a la idea de corrección, pero porque, digamos, cuando estamos corrigiendo ya estamos reprogramando, y cuando estamos reprogramando estamos corrigiendo. Entonces, obviamente, los dos conceptos van de la mano, pero lo importante es entender que nosotros en todo momento queremos cambiar esa información alterada, eh, digamos, queremos modificar esos patrones que son los que sostienen la disfunción, que va a ser la causa de las alteraciones mecánicas que producen los síntomas en general. Y entonces, dentro de la reprogramación, bueno, insistimos que ya una corrección, ya estamos cambiando información, pero un poco para marcar la diferencia, la reprogramación, cuando hablamos de reprogramación en sentido más estricto, nos referimos a esto de mantener la corrección, ¿no? Digamos que la idea es un poco prolongar esas correcciones, y para eso tenemos que cambiar los patrones. Y esto se puede hacer tanto a través de la reprogramación de la corrección específica, o sea, básicamente esto lo hacemos a través de posturas de cadena, pero seguramente se puede utilizar otras técnicas, otros recursos, pero básicamente para ubicarnos, a través de las posturas de cadena, nosotros estamos corrigiendo y a la vez indicando una continuidad de esta corrección, estamos cambiando patrones. En este caso, con las posturas de cadena, vamos a enfocarnos más a ese cambio de información en esas zonas que están especialmente bloqueadas, ¿no? Y luego la reprogramación global, que ya intenta integrar las correcciones locales digamos, en el cambio global de patrón. Pero en todo momento seguimos corrigiendo, eso lo tenemos que tener siempre presente. O sea, con una postura global, nosotros también estamos haciendo correcciones, pero siempre con este concepto de cambiar la información y de que cambie ese patrón para mantener digamos, el cambio de información necesaria, justamente para que los problemas no vuelvan a repetirse, o las correcciones se mantengan en el tiempo, y evitar recidivas y evitar que volvamos un poco a lesionarnos, porque todos tenemos una tendencia a repetir determinados patrones. Y esto pasa tanto en lo mecánico, puramente, como en cualquier otra de las áreas de la vida, ¿no? Patrones de comportamiento en general ya sabemos que vamos a repetir, de todo tipo, tanto de alimentación, en cuanto a nuestra forma, nuestros comportamientos emocionales, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, el término reprogramación obviamente se puede trasladar a otras áreas de trabajo. Sabemos que en el campo tanto terapéutico como preventivo siempre vamos a tener en cuenta las distintas áreas, que las sintetizamos en tres, pero digamos que específicamente el trabajo que nosotros desarrollamos en estas formaciones, en este método, se centran en la parte mecánica, que a partir de ahí lo podemos conectar
con la parte emocional, comportamental, nutricional, etc. Muy bien. Estoy dando paso a algunos rezagados y rezagadas. Así que nada, vamos ya a dar paso, después de esta introducción, para meternos en tema, vamos a dar paso a preguntas. En primer lugar, preguntas y luego, si hay casos prácticos, lo mismo, ¿no? Pero en primer lugar, preguntas en general que tengamos acerca bueno, de este objetivo, ¿no? Así que el que quiera preguntar algo, por orden, puede abrir el micro y preguntar. Si vemos que se juntan más de uno, lo organizamos. Mientras tanto, voy haciendo... Fernando, ¿se me escucha? Sí, ¿qué tal, Ángel? Ángel, sí. Sí, correcto, Ángel. Perfecto. Ahí está. ¿Qué tal? Sí, bien, sí, sí. Bien, yo tenía la duda, puse mi caso también en Facebook y actualmente tengo una tendinitis y creo que es en el psoas, pero bueno, también se pasa un poco en el abductor y así. Y tengo la pelvis bastante ya en antebáscula. Y si me hago el test de Thomas, por ejemplo, no doy que tengo retraído el psoas. Y el abductor, a ver, no lo tengo muy drástico, pero tampoco considero que lo tenga muy acortado. Así que, o sea, me pregunto a nivel biomecánico si, o sea, qué cosas podría hacer, porque, claro, digo, si trabajo mi reprogramación para poner la pelvis más en retrováscula, igual estoy tensando más el tendón y irá todo a peor este síntoma que tengo de la tendinitis. A ver, vamos a... Antes nada, te quería cortar antes, pero quería que termines un poco la idea. Ante todo, pensemos que si... a ver, supongamos que realmente la molestia, o sea, la irritación, la inflamación, está en el psoas, ¿no? Está en el psoas o está en el aductor también. En principio, si es así, el psoas y el aductor no son causas, son efectos. O sea, son reactivos. O sea, partiendo del concepto básico de cadenas, el psoas y el aductor, si realmente es ahí donde está la sintomatología, sería la consecuencia, no la causa. Entonces, por empezar, no tiene por qué dar un acortamiento de psoas en el test de Thomas, ¿no? O sea, con cualquier test. Porque en principio el psoas no estaría dentro de la cadena cortada. Siempre te hablo en modo potencial, ¿no? Porque estamos hablando en teoría, ¿no? En realidad no te estamos evaluando. Pero si por ahí sale el síntoma, entonces realmente lo que no tengo que, justamente, es esos músculos o esos componentes de una u otra cadena serían lo que no tengo que tratar. Lo que tengo que tratar es la cadena causal o las cadenas causales. Empecemos por ahí. Espera, que no te oigo. Creo que... Vale, tenía el micro desactivado. Claro, tenía la duda, ¿qué hago? Estiro, pero si no sé si ganaré algo así. No. O, A ver, en principio ¿qué puedo hacer, el sabes? psoas no tendrías que estirarlo por empezar. O sea, sería contraproducente. O sea, eso está clarísimo. Va en contra de lo que nosotros explicamos justamente. Cierto. O sea, estarías estirando un músculo reactivo. Pero entonces es que no acabo de entender, o sea, en sí, porque la lógica te dice que, claro, pues se puede producir una tendinitis cuando hay bastante tensión en ese músculo, pero claro, si lo puedes estirar significa que tampoco hay tanta tensión. Entonces, como que no entiendo muy bien por qué se ha producido, porque aparte es eso, que tengo la pelvis muy
en antebáscula, cosa que haría que el músculo está poco tensionado. No, porque, a ver, que tenga la pelvis en antebáscula es simplemente un dato. Hay que evaluar el cuerpo entero, hay que evaluar cuáles son las cadenas que están generando no la antebáscula de pelvis, sino también otras disfunciones que puede haber en tu cuerpo, porque la sintomatología puede salir por la cadera, pero el origen puede estar en otra parte, para abajo o para arriba. O sea que hay muchos factores que tienen que salir de la evaluación global. Eso por empezar. Luego, lo primero que has dicho, un músculo reactivo, en principio es un músculo que está en estiramiento excéntrico. ¿Por qué? Porque hay una cadena causal, estamos hablando siempre en teoría, no de tu caso en particular porque no te hemos evaluado, ¿no? Pero supongamos, por ejemplo, que tu pelvis en antebáscula tiene que ver con una cadena de cierre, que está en antebáscula por cadena de cierre, vamos a suponer. Lo ponemos como ejemplo nada más. Podría ser, porque tengo las espinas ilíacas anterosuperiores muy abiertas y así, y las inferiores muy cerradas, sí, podría ser. O sea que es posible. Entonces, puede ser que haya un bloqueo de esa cadena de cierre en el ilíaco, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Y entonces, si la cadena de cierre está trabajando en concéntrico, sus antagonistas directas, que serían las profundas, psoas, ¿no? Y también podría ser la de apertura, las dos o una de esas dos van a estar tratando de equilibrar esa acción concéntrica de la cadena de cierre. Y entonces, esas cadenas, la musculatura componente de esas cadenas, está trabajando en excéntrico, o sea que está en tensión excéntrica. Y entonces, por eso se genera la reactividad. Vale. Ese es un proceso, digamos, fisiopatológico normal de cómo se genera una tendinitis. Por eso, Fisiopatológico habitual, ¿no? Sí, Marilina. Por eso no se estiran ni se elongan las tendinitis. Por eso, claro, por eso no conviene estirarlos, porque normalmente lo que vamos a hacer es empeorar. Y es lo primero que te dicen al hacer una pubalgia, bueno, a nivel así más común, que es curioso, sí, sí. Bueno, si vamos a hablar de los tratamientos de las pubalgias convencionales, bueno, ya... bueno, ahora digamos, como se le está dando mucha importancia al trabajo del core y demás, bueno, algo ha evolucionado todo ese tema, pero es que seguimos aplicando recetas. O sea, porque lo primero para tratar una pubalgia, que en definitiva sería una tendinitis también, lo primero es ver cuáles son las causas. Porque podemos tener distintos tipos de pubalgia con distintas causas y por lo tanto con distintas cadenas reactivas. Por lo tanto, cada caso hay que tratarlo de manera distinta. Sí, las pubalgias no siempre son pubalgias. Aparte de eso, ¿no? Que a veces es fácil, o sea, enseguida se suelta el título, ¿no? El título del síntoma, y luego, bueno, es que un título no me dice nada. O sea, una pubalgia es como decir, lo que tienes es una lumbalgia. ¿Y qué me estás diciendo con eso? O sea, una lumbalgia pueden ser miles de cosas que están generando esa lumbalgia. Y bueno, si un dolor en la zona púbica le queremos llamar pubalgia, perfecto, pero a mí lo que me interesa no es el nombre, sino ver cuál es el proceso que me llevó a esa pubalgia. Y así con cualquier tendinitis. Y la última pregunta, Fernando. ¿El foam roller crees que puede ser beneficioso para aliviar en cierta medida el dolor allí en esa zona? Vuelvo a lo mismo. Primero hay que evaluar. No estaríamos trabajando el síntoma, la raíz del problema, pero bueno, digo, como método para aliviar o realmente me repercutiría más. Insisto con esto, de que depende. A ver, si me estás diciendo de, por ejemplo, trabajar sobre los aductores, por ejemplo, si el aductor es el músculo reactivo,
si es un músculo reactivo, entonces, digamos, a ver, normalmente puede haber lo que ocurre generalmente es que primero hay una sensación de alivio, ¿no? Pero luego esa sensación de alivio se puede transformar en un recrudecimiento del dolor. Entonces, es relativo. O sea, en principio, digamos, puedes probar a ver cómo lo sientes. Lo que está claro es que no vas a solucionar el problema. Porque aquí el tema, para solucionarlo, habrá que evaluar realmente a ver cuál es la causa y trabajar sobre ella. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y aclaro un poquito más, cuando decimos trabajar sobre la causa, en primer lugar es liberar la restricción que está obligando a la compensación, ¿no? Luego, todo esto se puede complementar y continuar con trabajo de movilidad, trabajo de fortalecimiento, pero antes de nada de eso, que es lo que se hace habitualmente, lo primero es ubicar dónde está la causa, cuál es la o las cadenas causales y liberarlas. Hasta que no hagamos eso, todo lo demás va a ser trabajar sobre compensaciones. Bueno, gracias por la pregunta, Ángel, aunque no era específica del tema, pero bueno, como fue el que primero se animó a preguntar, igual esto interesa a todos, me parece, así que avanzamos sobre eso. Si alguien quiere ahora hacer una pregunta sobre el tema de reprogramación, adelante. No, yo agregaría, el foam roller está de moda, pero hay que saber aplicarlo, no es para todo. Fuera del tema, ¿no? Pero... Sí, bueno, son modas como siempre. De todas maneras es un recurso. O sea, como todo este tipo de cosas hay que tomarlas como recursos. Entonces, los recursos no son ni buenos ni malos, depende de cuándo y cómo se apliquen. Fernando. Sí. Perdón, que no tengo la cámara. Soy Inés. Nada, mira, una pregunta que no tiene que ver con lo de la reprogramación, pero si me lo permites, es que en otras ocasiones me quedé con ganas de preguntarlo. A ver si es posible que me indique si por medio del tema del análisis de las cadenas se puede ayudar a esta persona. Tengo una persona que le ha dado un ictus hace 1 año y medio más o menos, y esta persona tiene problemas, se le quedó una parestesia en la parte izquierda del cuerpo, o sea, lo que es miembro superior, inferior, y esta persona el problema lo tiene ahora mayormente en la zona del hombro, que, bueno, ya sabéis que es una articulación bastante compleja. O sea, el problema, cuando dices problema, que le quedó limitaciones de movilidad. Le quedó limitación de no poder elevar, le quedó limitación con el brazo en flexión, la mano, en fin. O sea, le quedó ahí una espasticidad que... Exacto, exacto. El tema es que yo no sé si con esto de las cadenas se puede hacer algo, porque él tiene sobre todo el infraespinoso, que es el que le limita bastante el movimiento del hombro. No tanto el supra, sino el infraespinoso. La zona de atrás, de la escápula. Entonces, entiendo que esto tiene que ver también con las cadenas, con que el asunto del ictus haya podido evidentemente generar ahí una situación en cuanto a cadenas musculares que estén ahí retraídas. Pregunto, no sé. No, a ver, voy a responder primero cuando me hacen preguntas relacionadas con trastornos neurológicos y la aplicación de las cadenas. Lo primero que tenemos que tener claro es que el método cadenas no es un método específico para tratar problemas neurológicos. O sea, eso es lo primero. O sea, digamos que cuando hay una alteración neurológica, ¿sí? Hay una, digamos que ya hay una modificación de los patrones fisiológicos. Eso Sí. está clarísimo. Entonces, ya digamos que no podemos aplicar el método con el concepto que nosotros lo aplicamos. Eso no quita que sí que pueda utilizar técnicas basadas en las cadenas, por ejemplo, para trabajar digamos, la movilidad, la retracción y demás, pero como un complemento, ¿no? Vale. O sea, puedo utilizar técnicas, posturas correctivas, que las usamos en el método cadenas, pero entendiendo que va a ser un complemento, ¿no? El problema de fondo es otro. Sí, bueno, claro, entiendo que al ser neurológico, pues está claro que hay un daño ya, ¿no? Entonces, bueno,
Pero bueno, Claro. quería saber si también se podría, pues eso, como tú comentas, de alguna forma apoyar, ¿no? Lo que ya esté haciendo la persona por otro lado. Apoyar sí, porque siempre se pueden utilizar cosas aquí, pero pensemos que justamente el tema de hoy es reprogramación, ¿no? O sea, Sí. para reprogramar, pero para hilarlo con tu pregunta también, para reprogramar, o sea, estamos hablando de la conexión digamos, neuromecánica, ¿no? O sea, toda esta, llamémosle, biomecánica de las cadenas, que sería un poco la fisiología del sistema facial, ¿no? Si por las cadenas lo que hacen es organizar el sistema facial, y el sistema facial siempre va a estar implicado en cualquier problema. En un problema neurológico, por supuesto que también. El problema es que una persona cuyo sistema neurológico está funcionando dentro de lo fisiológico, con alteraciones, porque alteraciones tenemos todos, pero dentro de la fisiología, entonces podemos cambiar una información, porque sabemos que del otro lado, o sea, que el ordenador central va a responder a lo que nosotros le indicamos. Pero en este caso, ya ese ordenador central tiene un límite. Entonces, yo puedo trabajar las cadenas más desde lo puramente mecánico. Ajá. Desde lo Sí, puramente claro. mecánico lo puedo trabajar, pero digamos, voy a tener ahí una interrupción cuando, digamos, si pretendo modificar patrones, porque esos patrones están dañados. No, claro, yo me refería a nivel mecánico, no, a nivel, Sí, a nivel mecánico, claro, a pero nivel ya no es el neurológico, concepto, ya no es el concepto del método, o sea, puedo ya, utilizar ya, cosas del método, pero ya. con otro criterio. Bueno, pero yo me fiaba precisamente de tu experiencia y un poquito, pues sabía que a nivel neurológico no voy a poder hacer nada, pero a nivel mecánico igual, pues ayudar, ¿no? De alguna manera a lo que ya se esté Claro. haciendo previamente. Gracias, por la No, respuesta. gracias a ti, Inés. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O alguien subió un caso relacionado con la reprogramación para analizar de los que están presentes? ¿Valeria? ¿Se me oye? Bueno, Valeria después, ya que entró justo Antoni, ¿no? Hola, buenas. Bueno, mi duda era, a lo mejor es porque no he llegado al tema concreto, pero bueno, en principio mi pregunta es si todo el tema de la reprogramación y de las cadenas miofasciales, aparte de el tema de los rasgos que puedes ir viendo, si también es aplicable en niños, porque yo trabajo con niños de unos 12, 13 años, que aún están en edad de crecer, que además están haciendo un deporte muy heavy, ¿no? Están haciendo fútbol competitivo. Y claro, yo aquí me encuentro de todo. Me encuentro de todo no solo por el hecho de que están creciendo, sino por el hecho de que están sometidos a un deporte muy exigente. Y mi pregunta es un poco, pues eso, si es aplicable, cómo se puede diferenciar los rasgos que provienen más del deporte o que provienen más de que están creciendo aún, o las típicas escoliosis que se van luego recomponiendo. No sé, un poco tu opinión respecto a eso. Sí, a ver, con niños por supuesto que claro que se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar desde muy temprana edad, pero bueno, especialmente a partir de los 5 años se puede trabajar ya con características similares a lo que podemos hacer con un adulto, ¿sí? En el caso de los niños y el deporte, se puede aplicar el método como método preventivo. Y digamos, a nivel de deporte en general, sean niños, sean adultos, sea un nivel más recreativo o más competitivo, digamos que se puede trabajar, o sea, utilizar el método como método de prevención de lesiones, ¿no? Y en el caso en particular, por ser niños, de prevención de cualquier otro tipo de alteraciones. O sea, nosotros podemos, a ver, concretamente, si algún niño se lesiona o tiene un problema y lo quieres tratar de forma más individualizada con el método, por supuesto que sí, ¿no? Como en cualquier caso, se lo evalúa y a partir de ahí se aplican las distintas técnicas para corregir un problema específico. Pero si no fuera así, o sea, simplemente para trabajar de manera grupal, sería muy recomendable, yo esto siempre lo recomiendo a la gente que trabaja en deportes,
ya te digo, a distintos niveles, Claro. que se puede hacer, o sea, sería muy recomendable que todos los deportistas, sean niños o adultos, pasen por una evaluación, o sea, tener la evaluación de los niños y a partir de ahí se les pueden indicar ejercicios específicos para que trabajen a nivel preventivo o incluso hacer trabajos grupales, ¿no? Clases colectivas pero con un objetivo de prevención. Y en este caso, digamos, en el caso de clases colectivas, el trabajo que se hace, digamos que tiene mucho que ver con lo que se puede hacer en la reprogramación, ¿no? En lo que nosotros llamamos reprogramación. Y por tanto, el hecho de que no estén creciendo o sea, más bien mi duda concreta es si hay algún tipo de falseamiento en ciertos rasgos que podamos ir detectando, de que podamos ver, yo qué sé, pues una escápula más arriba que la otra, y que sea todo por unas colisiones que se está empezando a formar, pero que va a acabar evolucionando por el hecho de estar creciendo. No sé si estoy haciendo bien la pregunta yo, pero... Sí, no, a ver, el hecho de que esté creciendo no tiene, digamos que no te altera para nada el trabajo desde ningún punto de vista. O sea, que justamente es mejor acompañarlo con un trabajo armónico con objetivos preventivos. Vale. Obviamente, en el proceso de crecimiento siempre puede haber desajustes, hay edades típicas donde aparecen las escoliosis y demás, ¿no? Pero justamente trabajando de esta manera vas a ayudar a prevenir distintos tipos de problemas. Ok, No es para nada un problema, sino todo lo contrario. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Antonio. Ahí va. Bueno, Valeria, ¿querías preguntar algo? Abre el micro y me preguntas. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, en realidad yo más que preguntar quería ver mi caso, a ver si va encaminada la cuestión, que espero que sí, porque ya es el cuarto objetivo. Bueno, ayer subí todo el contenido que tengo y nada, esperaba que me lo supervisaran. Lo subiste ayer, ¿no? Hace muy poquito. Sí. Para que lo busco. Sí, aquí hace 21 horas, todavía no hace 24 horas. Bueno. Aquí lo vemos. Espera, vamos a compartir. Está ahí, ¿no? Sí, ese mismo. Vale. Vamos a ir a las imágenes más que nada y lo demás lo podemos hablar. Vale. Vamos a poner esto que es un poco la síntesis, por lo que veo, para empezar. Sí. ¿Está bien? Bueno. Espera, antes de nada, Valeria, ¿me das un minutito? ¿Sí? Sí, claro. Voy a buscar un vaso de agua. Vale. Aquí estamos. Bueno, entonces, bueno, aquí está un poco la síntesis. No sé Sí. si quieres contar un poquito. Bueno, sí, les cuento. Yo lo que detecté en esta paciente básicamente es que a simple vista, si bien pareciera tener unas cadenas dominantes de extensión y de inspiración, los bloqueos más fuertes estaban en la cadena de cierre y de flexión. Bueno, en inspiración también. Bueno, en realidad no en las cadenas, ¿no? Sino que lo que yo descubrí trabajando, yo pensaba que tenía como esfera primaria tanto cráneo, tórax como pelvis,
y luego seguí avanzando con los estudios y me di cuenta de Demasiado. que no. Me di cuenta de que el problema estaba más arriba, que la parte de abajo era más una consecuencia. Puede ser. Pero el problema más arriba, estás hablando de cráneo ya. Bueno, en realidad sí, cráneo y tórax también. Yo lo que detecté, por todos los rasgos que estuve analizando, y que además hice todos los test habido y por haber para que quede bien claro, lo que Que va, descubrí fue aquí, que había, antes de nada, digamos que observando así a la paciente, digamos que lo primero, o sea, las cadenas claramente dominantes, así, sin analizar esfera por esfera, como que es un patrón que claramente te habla de extensión e inspiración, ¿no? Aunque exacto, completamente. el cuello no se llega a ver muy bien, pero está claro que Hay es... otras fotos igual. El cuello igual es bastante fino, pero sí que se nota bastante tensión como en los trapecios. Sí. Vale. Pero bueno, digamos que hay que ver esa tensión, puede ser tensión reactiva, habría que verlo. Pero bueno, en Sí, sí, principio, sí. claramente, extensión e inspiración son las cadenas así globalmente dominantes. Ahora, luego, si nos ponemos a analizar esfera por esfera, podemos encontrar otras cosas que a lo mejor nos llevan un poco a esto que estás diciendo, de que la cadena que realmente está bloqueando puede ser otra. ¿Sí? Por eso es que siempre hablamos de que hay que hacer un análisis de esfera por esfera. Y Sí, entonces, exacto. si Eso fue lo que me analizamos pasó, que esfera en la por... evaluación específica Sí, he notado que bueno, que está ahí la cadena de cierre presente, ¿a dónde? eh, Pero ahí a con dónde. punto de anclaje en la clavícula derecha. Aquí se ve como que están bastante rectas, pero como que tienen una tendencia al cierre. Y luego, bueno, en la espalda también se notan un poquito despegados los omóplatos, y después luego también haciendo, bueno, los test de esfera y las puestas en tensión de cada cadena, también me di cuenta que tenía limitación en el movimiento. Entonces, En lo que es la clavícula derecha. Sí, sí, aquí se ve un poco exacto. mejor, ¿no? O sea, Sí, sí, evidentemente sí, saqué esa foto por eso, para que se aprecie. no son rasgos típicos de cierre, o sea, no hay una oblicuidad No, no, no está marcada, muy pronunciado. pero sí se nota cierta densidad en la zona de cierre, ¿no? De la musculatura de cierre. Entonces, esto a veces ocurre, o sea, que lo que estás diciendo tiene lógica. Bien. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa? Bueno, también noté en el tratamiento mismo que había bastante tensión también en la cadena de flexión, ¿En qué también parte? con punto de anclaje en el esternón, y que quizás no estaba tan definido el tema de las clavículas, porque también había mucha tensión en esta cadena. ¿Cómo lo noto? Lo noto con los rasgos, por ejemplo, de la musculatura ioidea, por también la báscula de la cabeza, aunque también puede ser en combinación con inspiración, que la cabeza bascula hacia adelante, pero yo lo terminé confirmando más que nada con las puestas en tensiones, que, o sea, le hacía levantar los brazos y no llegaba directamente, no podía hacer, o sea, llegaba hasta ahí. Y Ajá. además de que se le cargaban un montón los hombros. Como que el brazo, tanto si subía desde, ¿Se o puede sea, ver subía eso? desde adelante como en abducción, los hombros se cargaban. Entonces, yo un poco entendí que eso y también con los rasgos que vi, algo de cadena de flexión también tenía que haber. Pero a ver, la cadena de flexión aquí puede ser una cadena compensadora, y compensadora o reactiva. O sea que a veces no, a lo mejor puede no estar reactiva, pero sí ser compensadora, ya que tiene, por ejemplo, mucha extensión, ¿no? Entonces, como que Claro, mira, lo que a mí me pasó fue que en el tratamiento yo pensaba que extensión era como lo más fuerte, y sí, tiene un patrón global, o sea, está claro, pero trabajándolo agarró
mucha flexibilidad rápidamente, y fue como que quedaron bastante claros cuáles eran los bloqueos más potentes. Esa es, por ejemplo, una foto antes, o sea, al principio del tratamiento, y luego subí la de ahora, sería, la reciente. Lo que yo me di cuenta fue que eso, trabajándolo, se ganó mucha movilidad muy rápidamente en la pelvis, y arriba no tanto. Y yo en verdad al principio pensaba que esfera primaria eran ambas, entonces las trabajé por igual, más o menos, en cuanto a la inversión de tiempo. Pero a ver, por ejemplo, ¿Puedo hacer una pregunta después? después? Vamos a hacer una cosa. En principio, Vale. la síntesis de la evaluación, decimos, cráneo en principio sería inspiración, o inspiración, sí, inspiración. Bueno, yo lo que, la conclusión para mí fue esfera primaria, cráneo tórax, con punto de anclaje en el occipital, tanto en inspiración como en extensión, que había una pelea, por así decirlo. Esternón, que había algo de flexión, va bastante, y clavícula, cadena de cierre. Esa es la esfera primaria. Y luego también destaqué otros puntos de anclaje importantes como el sacro en extensión y el ilíaco en inspiración y en cierre. Sacro, extensión, ilíaco, sí, inspiración o cierre. Yo, tipológicamente, es una pelvis de inspiración, digamos, porque tiene las espinas juntas y los isquiones separados, por lo que se puede ver. Sí. Sí, Yo deduzco lo mismo. Los ilíacos serían más de inspiración. Eso no quita que en una pelvis de inspiración luego podamos encontrar con una evaluación específica que hay restricciones de cierre también, ¿no? Eso también es cierto. Pero en principio tipológicamente sería de inspiración. Y el sacro en extensión también está claro. Lo que pasa es que luego, en el test de flexión, incluso me estás diciendo que este test, a ver el primero que sale, este test es antes de empezar el tratamiento, y bueno, sí. Aquí lo que se ve es que hay una bastante buena flexión de cadera, que eso es típico también de un patrón de inspiración, que normalmente ahí no hay limitación de la flexión de cadera. Pero claro, aquí como está combinado con la extensión, podría estar más limitado. Lo que sí vemos es un patrón de inspiración, que normalmente ahí no hay limitación de la flexión de cadera. Pero claro, aquí como está combinado con la extensión, podría estar más limitado. Lo que sí vemos que la pelvis retrocede un poco, ¿no? Si bajamos aquí la línea, está bastante detrás del calcáneo, ¿no? de la línea del calcáneo. Entonces, evidentemente hay extensión a nivel del calcáneo. Ahí sí, no hay duda. Pero luego a nivel de la cadera, la cadena de extensión está limitando más bien poco. Sí se ve, sí me imagino que el sacro está hundido, y aquí se ve cierta rectitud, como que aquí hay una cadena de extensión a nivel sacro-lumbar. Entonces, digamos, a nivel de la pelvis, inspiración, extensión, y que no están limitando demasiado, aparentemente. Con lo cual, sí podemos entender, sí podemos aceptar lo que estás diciendo, de que la esfera más comprometida puede ser el tórax, porque bueno, ahí hay una... Más allá de que su patrón no es específicamente de cierre, pero sí puede tener un punto fijo de cierre que está bloqueando, y la duda que me queda es la del esternón, ¿no? Porque ahí la verdad que rasgos... Sí, yo la verdad es que los rasgos en el esternón no le veo rasgos, al contrario, o sea, lo veo más bien en extensión, ya que está oblicuo, pero pienso que es esternón porque, bueno, por el punto fijo inferior que toma la cadena de flexión, porque tiene un poco cargada esta zona, la báscula de la cabeza también es anterior, y más que nada por las puestas en tensión.
que ya ahora al último hemos ¿vale? ganado bastante flexibilidad, pero en su momento es que fue súper progresivo, porque se le cargaban muchísimos los hombros y nada, todo el tiempo rellenando con cojines. Sin arquearme la Aquí. espalda. Bueno, aquí se ve, estos son posturas dinámicas, ¿no? Sin Lo que estás arquearme la haciendo. espalda. Sí, antes de lo ver- sumé por el tema de que No. estábamos en la reunión de reprogramación global, pero Sí. claramente que al principio empecé trabajando más específicamente sobre los puntos de anclaje, ¿no? Con las puestas No, en pero a tensión ver, de cada cadena. me faltaría ver la reprogramación global o expandir las específica, costillas en esa inspiración. pero en estática, ¿Pero qué? pero con posturas estáticas, digo, antes de las dinámicas. Bien, a ver, subí 85.000 videos, así que alguna tiene que haber. Video Bueno, y aquí fotos hay una. también. Aquí, por ejemplo, hay una. A ver, yo lo que no veo que, en lo que me estás mostrando, no veo que haya una limitación de movilidad a nivel de la cintura escapular importante. Convengamos que esta foto es de las últimas, ¿vale? Ah, por eso. La mayor parte del tratamiento de las fotos que hay son más bien de la mitad para adelante del tratamiento. Sí. Ya, como puse en la síntesis, hemos hecho 17 sesiones, pero bueno, este es mi primer caso, entonces también fue un poco como aprendiendo en el proceso. Sí. Y lo que hice también fue darle algunas tareas, ¿no? Si yo, por ejemplo, luego cuando ya estábamos más avanzadas, veía que, por ejemplo, le costaba mucho direccionar el aire a la espalda. Sí. Bueno, le daba algunas posturas correctivas de cadena que se llevaba de tarea y así hincapié con que direccione la respiración. Y luego también a la hora de la sesión lo que hacía era mucho ponerle mi mano de referencia en la espalda. Entonces yo sentía realmente cuando ella lograba direccionar el aire y se fue notando cómo iba ganando terreno, ¿no? En este... Bien. Aquí lo que te quería marcar, por ejemplo, esta postura de cierre, digamos, la idea es que el brazo y la pierna, o sea, lo que es el muslo y el brazo, propiamente dicho, queden lo más alineados posible, ¿no? Más o menos Ya, pero es que no llegaba. Por eso Claro. yo digo que también hay cadena de cierre. Sí, puede ser lo que estás diciendo, pero justamente por eso la idea es, a ver si, espera, quiero ver si tengo aquí un lápiz. Aquí. O sea, ahí. La idea es intentar que vayan a esta línea, ¿no? Intentarlo por lo menos, y en todo caso, si yo pongo el brazo, intento llevar el brazo a esta línea, lo que va a pasar es que va a quedar más separado del suelo. Porque Claro. aquí, al llevarlo un poco a la abducción, a la abducción, tanto el brazo como la pierna, te estás ayudando a que esté más cómoda, evidentemente. Pero bueno, la idea es que lo trabaje en la medida de lo posible todo en la misma línea y en todo caso le pongo el cojín, en todo caso le pondré un segundo cojín. Ok, no abrir para el costado, sino abrir para adelante. Claro, en la línea del cuerpo. Ok. En la medida que Vale. puede, lo hacemos en la línea del Sí, cuerpo. igual más adelante lo vemos, a ver, ya hoy en día lo puede alinear casi perfectamente, pero en su momento no podía. En su momento no podía. Vale. Vale, pero bueno, para aclarar eso nomás. Bien, sí, igual entiendo la idea, porque si no se estaría ya incluso quizás mezclando un poco con la cadena de flexión el tema del brazo, ¿no? Claro, sí. O sea, ahí ya estás trabajando una mezcla entre las dos, Vale. por lo menos a nivel de miembro superior. Bien. Y bueno, sí. Sí, porque además aquí se puede exigir un poco más.
Ok. Bueno, esta está bien, porque esta ya es otra postura. Esta es para hacer hincapié a nivel de la clavícula especialmente. Sí, exactamente. Y la pierna, o sea, el trabajo a nivel de la parte inferior sería importante si realmente aquí hay cierre, ¿no? O sea, si en vez de cadena de inspiración hubiera cierre, que puede que lo haya, puede que, como te decía, puede que haya una limitación de movilidad por la cadena de cierre. A veces puede haber esa combinación, ¿no? Aunque tipológicamente... Bueno, yo la verdad es que por lo que son las puestas en tensiones me pareció que era cierre y también un poco por, bueno, en el pie encontré los rasgos de cierre también, el falso varo. Entonces dije, bueno, algo de cierre en todo el cuerpo hay, porque arriba está presente, abajo está presente, y en la pelvis quizá no esté de lleno, pero luego haciendo las posturas veía eso, que no había suficiente flexibilidad. En cuanto a postura global, la postura global principal para ella, ¿cuál sería? ¿La cerrada o la abierta? La principal. Buena pregunta. No, para mí abierta. Claro. ¿Por qué? Abierta. ¿Pero por qué? Y porque los mayores bloqueos están en cadena de inspiración Claro. y de cierre. Entonces, lo de extensión sí tiene un patrón general, pero en realidad estuvo más que nada compensando todo el tiempo. O por lo menos eso es lo que yo me di cuenta trabajándolo, como que fácilmente cogió flexibilidad, ¿no? Ajá. Vale, Además vale. también un poco por analizando, o sea, desde el análisis clínico, ¿no? Esta paciente llegó, por ejemplo, con dolores cervicales. Dolor cervical, dolor de bueno, un montón. Los voy nombrando uno por uno y voy contándoles lo que a mí me pareció. Llegó con dolores cervicales, que para mí eso podría ser o sea, el dolor podría estar como Relacionado en con las el... cadenas profundas o en la cadena de extensión, compensando justamente ese cierre y esa cadena de flexión que para mí hay en la esfera cráneo-tórax. Luego con dolor lumbar, que también puede ser lo mismo, cadenas profundas o extensión, compensando también cierre o flexión. Luego limitación en movimiento del cráneo hacia los lados, y ahí como que eso lo relacioné con las cadenas profundas, ¿no? Con esa predominancia. Luego, bueno, la excesiva tensión en los hombros, eso, la cadena de apertura que está compensando justamente el cierre y la flexión. Bueno, la limitación, eso, de los brazos, tanto subiendo hacia adelante como en abducción. Eso es lo que a mí me llevó bastante a determinar que había tanto de cierre como de flexión. Y bueno, y también tenía bruxismo, y yo eso que te lo pregunté hace unos días ahí en la página. Sí. Yo lo relacioné un poco con cadena de flexión, y a partir de lo que vos me dijiste también con cadena de extensión, con el tema del estrés. Esta chica es una persona muy sentimental, muy emocional. También, ¿no? Así que un poco, no sé, me pareció que, a ver, no porque quiero que cuadre, sino que me pareció que cuadraba un poco todo. Sí, sí. Digamos que normalmente, bueno, que el bruxismo en realidad, el bruxismo tiene que ver con un tema psicocomportamental, digamos. Entonces, a partir de ahí luego tendremos que ver cuáles son las cadenas dominantes en cada persona y qué combinación de cadenas. Como te decía, el exceso, en principio, el bruxismo en definitiva es un exceso de actividad ortosimpática. O sea, el sistema simpático que está sobreexcitado. Y bueno, digamos, la cadena de extensión sería una de las que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Exceso Y de otra cosa que me actividad. olvidé mencionar aquí es que, bueno, recientemente no lo tenía,
pero en su momento le habían diagnosticado una rectificación cervical y ella solía tener vértigos, y bueno, ya ahora, y también se le dormían las manos. Lo que pasaba era que cuando hacíamos las posturas, se le dormían un montón las manos y los pies, y ya lo último ya casi nada, casi nada, casi nada. Pero bueno, mucha tensión también en los antebrazos, también un poco, por eso sigo insistiendo de que cadena de flexión para mí hay. Cadena de flexión no se ve, pero, o sea, la cadena de flexión sí puede aparecer, ya te digo, como compensadora, pero obviamente no está entre las cadenas causales. Aquí, cadena causal, o sea, su patrón es básica, su patrón global es inspiración más extensión. Y luego, bueno, tienes algún rasgo ahí de cierre, pero, y ya te digo que el cierre puede estar bloqueando tanto a nivel de cintura escapular como cintura pélvica, entonces la cadena de cierre puede tener importancia, pero flexión no. Flexión, en todo caso, es una compensación por sus cadenas de extensión. Vale. Eso se mantiene en el tiempo y va generando. Incluso puede generar algún rasgo también, pero que en este caso es compensatorio. Bien. Sí, Marilina. Una pregunta. En el test de anterretroversión, esta paciente se ve mucha hipermovilidad en zona media, el Sí, tronco. lo pasamos rápido. Vamos a ¿Cuál? ver. Lo subí 2 veces. Subí o sea, el primero, ese es el primero. ¿Y qué relevancia le damos a eso en cuanto a cómo está la pelvis? Porque mueve mucho cintura, mueve mucho rodillas. Claro. Ahí igual se lo corregí, extendió un poco las rodillas, pero más que eso no. Bueno, si ponen el volumen se ve que yo le digo, pero Porque Ahí lo ponemos. Pero, a ver, no, ella, digamos, va Si mejor yo a la más extendida, ante. puedes tener las piernas, vale. Ahí sí. Lo bajo porque si no. En principio, naturalmente va mejor a la ante. Cuando quiere ir a la retro, le cuesta más. Sí. Tiene que hacer más compensaciones para hacerlo. Pero de todas maneras, tampoco le sobra movilidad, ¿no? En ninguno de los dos sentidos. Si bien el test de flexión es bastante bueno, el test de ante-retro es bastante dificultoso. pero hace antepulsión de la pelvis además. Claro, para querer mover cuando quiere a la retro, estás diciendo. Sí. Porque es lo O que sea tiene que más limitado. los cambios en su flexibilidad no pueden estar pendientes de esas dos zonas, a veces. ¿De qué dos zonas? De las rodillas. Rodilla y lumbares. Lumbar abdomen. Y fijémonos que la columna lumbar tampoco tiene buena movilidad. Que, bueno, ella compensa un poco más arriba, por ahí en la zona dorso lumbar. Sí. Bueno, en principio está claro que la movilidad de pelvis también hay que trabajarla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Que no subí sea ese, lo la subí zona 2 veces, o abdominal. sea, subí el último también, el que hice hace poco, y creo que se nota bastante la diferencia en la movilidad. Acá, en este mismo Sí, sí, sí. Subí 2 veces el test de ante-retro y el test de flexión para un poco evidenciar los resultados, porque en verdad cuando me puse a evaluar, esta paciente ya no le dolía más nada. O sea, de ahora en adelante yo tenía pensado ponerme a evaluar ya quizás por centímetros el tema de la movilidad, pero en cuanto a dolor, gracias a Dios ya le hemos quitado todo. Muy bien. Pero bueno, aquí, o sea, estás haciendo la postura correctiva de extensión que también vale para ver que el test de flexión, digamos, de alguna manera. Sí, 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 También sí. lo Bueno, tuviste la como. verdad es que el punto de anclaje del calcáneo lo trabajé. Acá no lo mencioné como uno de los más importantes, pero lo trabajé. Lo trabajamos.
¿Y el test de ante-retro? A ver que lo Ahí busco. tenés el otro. Lo que pasa es que acá Ah, ese. flexiona un poco las rodillas, pero... Ahí acá es el ante-retro. La retro está súper limitada. La ante, digamos, Ok. que es su posición natural. Va naturalmente Sí. y para ir a la retro, Bueno, la retro quizá no se aprecia mucho, pero a la hora de trabajar personalmente ya no tiene dificultad en mantener por lo menos la pelvis estable a la hora, por ejemplo, de hacer una postura, no sé, global de inspiración. O sea, no solo que puede permanecer con la pelvis en retro y la espalda sin arquear, sino que incluso estuvimos haciendo ejercicios de movilidad hacia adelante, como forzando el psoas, y la verdad es que ya no, bueno, por lo menos en cuanto a movimiento, no. de todas maneras, aquí lo que se ve comparado con el otro es que ya no intenta compensar, ¿no? O sea, va hasta donde puede, pero no se aprovecha de flexionar las rodillas ni tampoco arriba, ¿no? O sea, que te muestra de manera pura hasta dónde llega, digamos. De todas maneras, a ver, que todos tenemos una tendencia tipológica, bueno, ya constitucional, que obviamente cada uno, de acuerdo a sus patrones, tiene sus límites. O sea, la intención no es tampoco ir más allá de los límites de cada uno, ¿no? Sí, Entonces, mira, la verdad, últimamente ya a nivel de pelvis no lo estamos trabajando tan de lleno, ya que desaparecieron todos los dolores. En cuanto a movilidad, yo la veo muy bien, en verdad. Eh, Ahí, por ejemplo, en la postura anterior, la que pasaste, ahí, a eso voy. Ahí la pelvis está en retro, y pareciera que está arqueando la espalda, pero no. Es la sí, forma. está bien. Yo hago bastante incidencia con que No, muy no bien, hiperextienda la columna. muy Pero bien. bueno, tiene ese. O sea, esto es algo para ella, viendo el primer test de ante-retro y ver cómo trabaja esta postura dinámica, está aparte, o sea, como que tiene un control ahí de la retro bastante bueno. Por eso yo en verdad les digo, no, a último momento lo estábamos tocando poco, más que a través de la cadena de inspiración. Lo que por ahí seguíamos trabajando un poco es cadena de cierre, que sí hay un poco limitada, por lo menos en lo que se ve rango de movimiento. Pero, Está bien. pero cadena de inspiración, por lo menos en pelvis, yo la veo muy bien. Ya en cadena de cierre, bueno, también la veo muy bien, pero por ahí tiene una tendencia leve a cerrar, ¿no? Con la rodilla. Pero de todos modos, si se lo recalco, abre y lo puede mantener. Vale, vale. Bueno, en principio, bien, yo creo que... No sé si me querés hacer alguna pregunta, algo que te quedó en dudas. Más. Eh, bueno, no, mira, la verdad que yo con esta paciente arranqué como la reprogramación completa. En realidad arranqué como con sesiones completas desde el principio, ¿no? Haciendo todo el procedimiento, pero bueno, me animé a meterme a esta reunión un poco para que, no sé, me recalquen algo antes de sumarme a la última reunión, ¿no? Como con el objetivo 5. Lo que me está faltando acá es eso, la planilla de la evaluación, por tema de que eso, cuando me puse a evaluar, realmente ya no le dolían. Eso fue lo que a mí me alivió, ¿no? Y en cuanto a Evaluar, movilidad, evaluar podemos evaluar siempre, aunque no tenga dolor. O sea, sí, exacto. Por eso lo que yo había pensado era, a partir de ahora en adelante, ya tomarlo más con
sea, medirlo a través de centímetros, ¿no? Porque al final, si dolor ya no hay, lo que importa ahora es la movilidad y que el cuerpo recupere del todo ese movimiento fisiológico. Sí, siempre sin forzar, respetando su tendencia, ¿no? Sí. Pero en general está bien el trabajo, o sea, lo que he visto me parece todo bastante coherente. Gracias. Lo que tenía un poco que apuntalar o corregirte, o sea, más que nada son detalles para mejorar que correcciones directas, ¿no? Pero yo lo veo todo bastante bien encaminado. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada, a seguir adelante. A seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Me Gracias. desactivo el micro. Bueno, gracias, Valeria. Bueno, a Valeria le bajamos la mano ya, que ya habló. Marilina tiene una mano levantada, pero como habla siempre, ya no creo que tenga nada. Una cosita nomás. Cuando ya está el objetivo logrado, la paciente sin dolor y demás, a mí me parece que hay que dejar un tiempo que metabolicen las cosas antes de continuar corrigiendo. No sé si estoy errada, pero yo lo manejo así. No, a ver, como justamente, incluso el tema de hoy, que es reprogramación, o sea, el trabajo de reprogramación es, digamos, un trabajo que se puede y hasta se debe hacer permanentemente. O sea, digamos que por higiene, si se quiere, corporal, postural y demás, es recomendable que todo el mundo reprograme sus cadenas causales y sus patrones. O sea, yo lo hago siempre. O sea, digamos que esto es algo para hacer incluso hasta todos los días. Pero todos los días 10 minutos, no es necesario hacer 1 hora por día. Con 10 minutos ya está bastante bien algunas cosas. Entonces, desde ese punto de vista siempre se puede, porque digamos, como aquí no fomentamos lo que yo llamo la hipercorrección, o sea, si alguien tiene una sifosis, hay que llevarlo a, no sé, a la hiperlordosis. No es así, o sea, siempre respetando sus límites y respetando sus patrones. Entonces, siempre que trabajemos respetando eso, el trabajo puede ser y debe ser para mí permanente. Bueno, gracias. Bajamos la mano de Marilina, que total no necesita levantar la mano para hablar. Vamos ahora con Miriam. Miriam, adelante. Hola, buen día. ¿Qué tal, Miriam? Bien, yo sí, solamente si querían ver mi caso. Vale. A ver, lo voy a buscar. Es el caso de Juan, es un caso que empecé a seguir nuevo. Ajá. Un segundito. Que voy a... Voy a buscar. ¿Cuándo lo subiste la última vez? Lo último que... Ayer. Hace 20 horas. Mm. Bueno, ahora te comparto. Está crudo todavía. Está crudo, sí. Nunca mejor dicho. Es esto, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es un chico que ya habíamos visto, ¿no? Sí, habíamos visto en el objetivo 1
Él no tiene una sintomatología muy fuerte, tiene dolores en rodillas cuando hace mucho ejercicio y también por ahí algunos ruidos en los codos. Pero bueno, tiene un bloqueo importante en la pelvis. A mí me parece que es importante el trabajo en su caso con las cadenas por el tema de prevención también. Tiene un punto de anclaje en el ilíaco derecho y en la clavícula también derecha, o sea, zona de escápula y clavícula. Y bueno, yo el trabajo estático lo presenté en el objetivo 3. Acá lo que intenté mostrar un poco es lo que hice en la parte dinámica. Está bien. Bueno, entonces vamos a verlo. Creo que la parte Sobre todo él tiene sus cadenas principales, cierre y flexión y cierre, ¿no? sí. Pelvis sería la esfera primaria y el tórax la Y segunda. segunda tórax. Vale. Vamos a ver. Bueno. La coronilla. Entonces, a ver, vamos a ver aquí posturas globales y posturas de cadena, o solamente globales. Lo que acá, esta postura la puse porque, bueno, yo no había mostrado mucho trabajo de respiración, que creo que es algo que tengo que trabajar con él bastante y todavía me falta más. Porque él tiene como una respiración así como corta y estoy tratando de relajar cuando él respira y llevar el aire a diferentes zonas. Inicié el trabajo con hipopresivos, que creo que por ahí tengo que mejorar yo bastante en eso. Y esta es una postura que, bueno, que la estaba usando un poco de introducción y para relajar. Creo que no la había puesto y entonces... Para tomar conciencia también. Sí, exacto. Sí. Vale, bueno, entonces eso me parece perfecto. O sea, siempre que trabajemos respiración, bueno, y cualquier cosa, pero en particular el trabajo de respiración, antes de hacérselo trabajar en crisis, en una postura de crisis, primero se lo facilitamos un poco para que tome conciencia. Acá, sí, y acá estaba tratando de hacer trabajo con escápulas. Él tenía que acercar escápulas, combinando con la respiración en este. Bien, o sea que es un trabajo que, bueno, aquí no se puede ver específicamente, pero sí se puede observar el brazo que se desliza suavemente. Sí, hacia afuera. Sí. Perfecto. Exhalo bajando hombros. Ahí combinaba con la lengua hacia afuera, porque bueno, tiene tensión en glioideos, y creo que hay también después un giro de la cabeza. No recuerdo si es en esta. Vamos a acercar las manos a la altura de la cabeza, a la altura del pecho. Inspiro creciendo. Yo trato de bajar el volumen para que Ahí, nos expliques. sí, ahí lo que hacía es, subía las manos y después al exhalar juntaba omóplatos. Él tiene muy despegados los omóplatos. Fundamentalmente por el cierre que tiene en la cintura escapular. Exacto. Vale, muy bien. Inspiro. En principio, como siempre, si queremos, vamos a, ya que mencionaste esto, o sea, si yo quiero corregir siempre entre comillas, para que quede claro,
si yo veo que tiene los omóplatos despegados, las escápulas alatas, digamos, o sea, para corregirlo, en este caso, es corregir la cadena que lo está generando. O sea que, fundamentalmente, lo primero es trabajar sobre esa cadena de cierre, ¿no? Liberar esa cadena de cierre, y a partir de ahí, con un trabajo dinámico y también de tonificación, en todo caso, y de estabilización, en este caso de la cintura escapular, vamos a ir generando la corrección dentro de su patrón. O sea que lo que estás haciendo está muy bien. Acá como tiene el sacro en flexión, ahí bueno, estaba trabajando deslizando las piernas hacia arriba. Sí. Pero bueno, se me complicaba porque no tengo por ahí el material adecuado. Bueno, no está mal lo que has hecho. Pero, a ver, él aquí puede trabajar directamente sobre la pared, ¿no? Sí, pero a él le provoca dolor en la espalda cuando lo pongo en la pared, por eso lo puse en esta posición. ¿En qué parte de la espalda? Tiene una, bueno, yo creo que en el objetivo 1 subí una postura de facilidad y ahí se ve claramente que él en la zona lumbar, cuando por ejemplo hace la flexión de tronco, se le hace como una especie de cifosis ahí, porque tiene, o sea, esa zona en su caso, yo creo que ahí hay algo que yo no sé definir. Y bueno, cuando lo pongo con las piernas contra la pared, a él le provoca dolor en esa zona. No sé si pero a ver, aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a dibujar un poco. Supongamos que no, este almohadón lo quitamos. Yo puedo hacer que él se acerque más a la pared, por ejemplo, que la pelvis llegue hasta aquí. Sí. ¿Sí? Y luego, o sea, desde aquí, teniendo en cuenta que en esta posición va a tener el sacro bien apoyado, desde aquí me voy para la pared. Y las piernas, Flexionar. porque las piernas quedarían en diagonal. Quedarían en diagonal, claro, quedarían en diagonal en esta posición que está, o sea, flexionadas, ¿no? Semiflexionadas, y a partir de aquí la iría progresivamente estirando hacia arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, las piernas quedarían ahí, esta es una, la otra al otro lado, y entonces progresivamente iría empujando con el calcáneo, con el talón, hacia arriba. Ajá. O sea, lo lógico sería eso, o sea, yo lo coloco en esta posición. O sea, asegurándome siempre que el sacro tiene que quedar apoyado. Pensemos que la pelvis, yo le tengo que pedir una leve tendencia a la antebáscula para hacer un buen trabajo. Entonces, pero a ver, que tiene que ser que se entienda bien. Si yo le pido una antebáscula, lo que él hace es forzar sobre todo a utilizar su cadena de extensión, ¿no? Para llevar la pelvis para adelante. Eso lo tengo que evitar, que genere una contracción importante de los paravertebrales, por ejemplo. Eso lo tenemos que evitar. Entonces, la indicación sería que lleve, vamos a suponer que aquí está el ilíaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está el isquión. A ver que cambio de color. Sí, ahí. Vamos a poner un verde. Ahí. Aquí está el isquión. Entonces, yo lo que le pido es que, no se ve mucho con el verde, pero que él intente... Se entiende igual. ¿Se ve? Que no, que se ve un poco, sí. Sí, un poco se ve. Sí. A ver, azul, aquí está. O sea, vamos a hacerlo más grueso, ahí. O sea, que él, digamos, intente como dirigir el isquión hacia la pared.
O sea, hacia la pared y un poco hacia el suelo, ¿no? Con un esfuerzo mínimo. Esa podría ser una indicación. O sea, que intente visualizar cómo el isquión quiere ir hacia la pared y al suelo. Entonces, con eso va a evitar que la pelvis se le vaya a la retrováscula, porque en definitiva es esa. En definitiva la propuesta no es exactamente que la lleve a la antes, sino que evite la retro. Que naturalmente en esta posición la pelvis se va a la retro. Entonces, Claro. La indicación que nosotros tenemos que darle es para que de alguna manera él evite ir a la retro. No necesariamente que vaya a la antes, sino que evite la retro. Entonces, lo del isquión es una posibilidad. O sea, intenta proyectar el isquión hacia el suelo y hacia la pared, con el menor Bien. esfuerzo. Y ahí está controlando la retro. Ujú. Y luego, entonces, si hay dolor es porque algo de esto se me escapó. Sí, quizás es porque yo intenté que él trabaje en la pared con las piernas extendidas. Claro, Y sí, eso tiene que ir, o sea, no solo no tiene que ir con la pierna extendida, sino que la pelvis tiene que estar lo suficientemente lejos de la pared para que, porque si no, lo que va a hacer es levantar la pelvis, despegar el sacro sí, y ni hablar claro. e irse totalmente a la retro. Mm, Entonces, por eso tenemos que acercarlo hasta donde él puede controlar eso. mm, Y luego las piernas las vamos a ir extendiendo progresivamente. ujú, Y ahí bien. lo controlamos. Ujú. ¿Sí? Sí. Espera, Ujú. quería hacer otra cosa y... Ahí está. Bueno. Seguimos avanzando. Inspiro, Bueno, creciendo, estas son distintas combinaciones, ahí está exhalo acompañando. trabajando también con la respiración para que controle y seguramente alguna, no recuerdo en este video exactamente, pero debe haber alguna combinación, ahí está con el tema de trabajo con la lengua afuera y demás. ¿Por qué con la lengua afuera? Porque por la tensión en dioides. Y también trabajé llevando la lengua al paladar y sacando, porque tiene Distintas cosas. inspiración, tiene en la zona del cuello, pero a su vez también tiene flexión. Claro, entiendo, está bien, perfecto. O sea, esto viene bien para aclararle a muchos porque suele ser una pregunta recurrente. O sea, digamos, ¿tiene sentido a una persona trabajarle un determinado ejercicio sacando la lengua y otro llevando la lengua al paladar? Sí, claro que tiene sentido, porque voy trabajando distintos objetivos. Y entonces, para cumplir un objetivo, me puede convenir más en determinada postura que lleve la lengua al paladar y en otro objetivo, para cumplir otro objetivo, pedirle que saque la lengua para afuera y para abajo. O sea que es importante para los que nos están escuchando que no es que sean acciones contradictorias. Digamos que todo depende de cuál es mi objetivo para cada caso. Y a lo mejor una postura la trabajo de una manera y otra postura la trabajo de una manera que parece antagonista, pero siempre que haya una lógica para corregir tal o cual cosa, porque como podemos encontrar tantas combinaciones diversas de cadenas, entonces estas aparentes contradicciones pueden ser válidas en una misma persona. Quería que me dieras la razón, pero no me la das. ¿No te la di? Sí, te dije, lengua al paladar para inspiración y lengua afuera para, Sí. para flexión. ¿Eh? Lo que quería ¿Es era que me correcto? confirmaras y me dijeras, claro. Ah, bueno. Para que todos se convenzan. Sí. Bueno, ahí estaba trabajando la postura de flexión
y bueno, agregando un poco más de tensión en la zona. Perdón, postura global de cierre en la deflexión. Ya. Trabajando también en combinación con la cabeza y el miembro superior. Inspiro creciendo. Y esta, bueno, es alguna otra combinación. Este es uno de los primeros trabajos que él necesitaba más un apoyo en la rodilla. Está bien. Perfecto. Pasa que los videos se hacen largos. Acá tenía que subir el brazo y bajarlo a la altura del hombro. Exacto. Bueno, siempre combinando con la respiración. La pierna ahí no me quedó, estoy viendo también con la explicación que diste, que no le corregí la posición de la pierna. Pero bueno, siempre dentro de lo posible, ¿no? A lo mejor la quiero corregir y veo que realmente no puede, pero intentar que ponga en línea y en todo caso le podemos poner un cojín debajo. Inspiro inflando el abdomen y al exhalar subo la pierna y apunto con el talón hacia el techo. Sí, aquí en este trabajo siempre evitando que bloquee la rodilla, ¿no? Perdón, ¿cómo dijiste? No escuché. Siempre evitando que bloquee la rodilla en extensión. Cada vez que exhalo, O sea, que apunte hacia el techo y entonces que no llegue a estirar del todo la rodilla. Pero que cierre más el ángulo de cadera. Subo la Cerrar el ángulo de cadera le cuesta mucho a él. Pero es que ahí, o sea, ese bloqueo de rodilla no me conviene. ¿Sí? Entonces, más hacia el techo, con flexión de rodilla, sin bloquear. Y cada vez que exhalo, bajo el esternón y subo la pierna. Y en la medida que avanza, en este trabajo también, cada vez que sube el pie hacia el techo, el isquion trata de no alejarse del suelo, ¿no? Y ahí genera la disociación. Vamos alternando de pierna. Obviamente si se lo pido todo junto el primer día, es una locura, pero eso es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Y cada vez que exhalo, bajo el esternón y subo la pierna. Sí. La pierna antebáscula. Bueno, aquí por ejemplo se va a la retro. A la retro. Claro. Entonces tengo que buscar la forma. Estas posturas son más complicadas porque son en carga, entonces tengo que cuidar un poco esos detalles, ver cómo. Por empezar, trabajar también con flexión de rodillas, ¿no? Lo primero es eso. Sí, yo ahí intentaba agregarle el trabajo de los pies, porque él tiene también apertura en los pies. Claro. Entonces, bueno, por eso está con a veces no puedo todo junto. Pero, sí, por eso lo puse así. Pero lo que te digo es que él aquí lo que está, él en esta posición, que obviamente si la vamos a hacer con todos los detalles le cuesta un montón, pero sin embargo él aquí está cómodo. Le pusiste los almohadones en la espalda, él se tiró ahí en el sofá, está con las piernas extendidas, relajadas, claro. Y entonces mueve los brazos más o menos cómodo, porque la parte de abajo está totalmente descontrolada. Entonces esta la sacamos. No vale. En todo caso es un trabajo para la cintura escapular, porque la parte de abajo no existe. Bueno, este lo vamos a mejorar entonces. Ya. Te lo digo, y también sobre todo para que los demás también tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Y ahora cada vez que... Bueno, y esta era una postura en carga para cierre, y bueno, ahí seguramente va a hacer algo con las manos. Giraba la cabeza. Le cuesta estabilizar bastante, así que esto es algo que tiene que practicar. Inspiro creciendo. Exhalo bajando hombros, poco a poco. manos, Sí. Pero esto está bien hecho, o sea, esto sigue.
Giro la cabeza hacia un... Sí, una progresión normal. Y esto es lo primero. Volvemos Bueno, y a... acá está empezando a hacer el trabajo de El hipo. hipopresivos, que yo aún no lo pude trabajar en combinación con las posturas globales abiertas, que es lo principal que trabajé con él, para que empiece a controlar toda esa musculatura. Está bien. Pero bueno, eso, sí, claro. Primero tiene que trabajarlo aisladamente antes de meterlo en la postura, ¿no? Bueno, hay 2 o 3 videitos donde traté de hacer una progresión de ese trabajo. Creo que acá ya estamos como terminando. Exhalo contando 3. Abdomen. Costillas. Aquí, ¿no? Abdomen. Y ahí ya estaba trabajando con el hipopresivo, que creo que cometí un error, porque yo le decía, después que hacía la apertura de costillas, que cierre las costillas, y creo que eso no era correcto, porque le generaría tensión en la zona de los transversos. Un poco el hipopresivo se trabaja con apertura de costillas. Claro, pero digamos en la parte de la exhalación, porque se quedaba siempre con las costillas abiertas y... A ver, cuando él exhale, naturalmente las costillas se van a cerrar, porque eso es inevitable, es fisiológico. Pero luego cuando hace cuando hace la aspiración, ahí es abierto, claro. Sí. Sí, lo logra hacer, pero el momento era que cuando exhalaba como que no terminaba de exhalar, entonces le dije que cerrara las costillas y creo que ahí cometí un error. Bueno, a corregirlo para la próxima. Sí. Pero la idea está. Y ahí, esto bueno, no recuerdo qué es no sé por qué quedó en este orden, o volviste para atrás. No, avancé. Ahí lo estaba haciendo en esa postura abierta, agregando el trabajo de las piernas y los pies. El hipopresivo. Exhalo cerrando. Inspiro abriendo costillas. Exhalo cerrando. Ahí dije a veces cerrando. cerrando, esa es la mala indicación, digamos. Exacto. Está confusa, por lo menos. Sí, confuso. Pero una cosa importante, cuando trabajamos hipopresivo, como, digamos, no es ida y vuelta, sino es apnea expiratoria y aspiración mantenida. Entonces, porque si no estás haciendo nada más que una primera parte, ¿no? Si trabajamos en Sí, estaba haciendo una primera parte. Ah, vale. Sí. Vale, lo que pasa que, bueno, ya con el objetivo del hipopresivo, lo que puedo evitar es la aspiración, pero lo que sí tengo que hacer es la apnea expiratoria, porque si no, no estoy haciendo nada. ¿Sí? Entonces, hago inspiración abriendo, expiración, apnea expiratoria y mantengo. Y luego cuando domina esto ya intento la aspiración. Apnea. Claro. Y entonces por eso cuando se trabaja esto, hay que, después de hacer un hipopresivo, que es cuando ya mantenemos la apnea y la aspiración, entonces luego 2 o 3 respiraciones normales y luego otra vez. ¿Sí? No es uno detrás del otro. Bien. Bueno, esto tengo que trabajarlo más. Bueno, son detalles para corregir, ¿sí? Pero está todo bien encaminado. Fernando. Sí, Inés. Sí,
Sí, una pregunta en cuanto a esto que has comentado de los hipopresivos. Sí. Normalmente has dicho que se mantiene apnea en inspiración. En expiración. En expiración. Lo que yo tenía entendido es inhalas, Sí. sueltas el aire, o sea, exhalas, y entonces de alguna forma haces de nuevo el movimiento sin inhalar ni exhalar. Te quedas en apnea. ¿Es así o estoy confundida? Claro, es apnea expiratoria. Eso es. Sí. Lo que pasa es que como técnica a veces se te dice que una vez que exhalaste, ¿no? Lo que hago es como taparme la nariz y Eso es. como el gesto de inhalar. Y ahí Eso. lo que hago es la aspiración. Ajá. ¿Sí? O sea, hay expiración y aspiración. Ese sería el hipopresivo. En apnea. Apnea expiratoria más aspiración. Ajá. ¿Sí? Vale. O sea, es simplemente eso, es como querer... Pero bueno, este es un truco, pero se puede hacer de muchas maneras. La idea es que generen la aspiración. La idea es que se haga el vaciamiento en lo que es la zona del Claro. abdomen, costillas, o sea, lo digo porque a mí me lo enseñaron así, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Cuando te he escuchado decirlo ahora, digo, a ver si lo estoy haciendo yo mal. No. Puede ser también. Si no hay apnea expiratoria, no hay hipopresivo. O sea, en apnea inspiratoria es otra cosa. Uh-huh. Vale. Ok. Gracias. No, a ti. Muy bien. Bueno, Miriam, ¿algo más? No, Fernando, gracias. No, gracias a vos, Miriam. Yo quería preguntar algo. Bueno, si Dolores quiere preguntar, vamos a decir que se dé el gusto. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Con esto de que es la primera vez que pregunto, me da un poco de corte. Bueno, alguna vez hay que animarse. Con esto de la lengua en el paladar, si por ejemplo, o sacar la lengua afuera, si hay una cadena de inspiración, ¿no será más correcto sacarla? Si hay una cadena de inspiración, Sí. si hay una cadena de inspiración, sí, digamos, la corrección sería sacarla. Ah, vale. Es Sí. que antes me ha parecido que decías lo contrario, ¿sabes? Que, por ejemplo, en la cadena de flexión había que meterla, o sea, no, sacarla y en la cadena de inspiración. No, a ver, porque lo que quise decir antes es que no tenemos que encasillarnos en recetas, porque en definitiva caemos siempre en las recetas, ¿no? O sea, cuando hay cadena de inspiración, siempre hay que llevar la lengua al paladar. A ver, en principio sí, pero yo puedo tener un paciente, una persona con la que estoy trabajando, que a lo mejor tiene alguna combinación de cosas, y en determinado momento le puedo pedir que la lleve al paladar, y en otro momento, para conseguir otro efecto, que la saque. O sea, ahí lo importante es saber lo que yo estoy produciendo cuando le pido un determinado estímulo y jugar con eso, ¿sí? No tengo que encasillarme, pero está claro que si yo, a ver, lo importante es saber qué genero yo llevando la lengua al paladar. Llevando la lengua al paladar, lo que yo genero es una descompresión y rectificación de la columna en general y sobre todo del cuello. O sea, descompresión y rectificación, o sea, estoy favoreciendo un patrón de inspiración. Por lo tanto, en principio eso sería recomendable, sobre todo para los que tienen patrones de expiración, de cierre, que van en ese otro sentido. Pero cada caso puede ser distinto, entonces yo tengo que saber jugar con todo esto. Vale. Por ejemplo, en el caso de cadena de flexión, lo que ocurre en una cadena de flexión fuerte en la zona cráneo-cervical es que la columna cervical va a estar invertida. O sea, va a haber una cifosis cervical. Entonces, una cifosis sería todavía más que una inspiración. O sea, si yo quiero, entre comillas podemos decir, relordosar la columna cervical, entonces le pediría
a esa persona que tiene una cadena de flexión fuerte que saque la lengua, para relordosarla. Pero al mismo tiempo, fíjate, ahora viene el ejemplo para que entiendas, al mismo tiempo, una persona con cadena de flexión, digamos, va a tener una columna comprimida, porque el patrón de inspiración descomprime, pero el patrón de flexión comprime. Entonces, me va siguiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, también sería bueno para esa persona pedirle que lleve la lengua al paladar para descomprimir. O sea, sacando la lengua, yo mejoro lo que sería, digamos, la curva. O sea, de alguna manera estoy estimulando la lordosis. Bien. Pero al mismo tiempo, si quiero estimular la descompresión, le voy a pedir lo contrario, que lleve la lengua al paladar. Entonces, en una situación le pido una cosa, en otra le pido otra. Vale. Bueno, gracias. Nada, a ti. Muy bien. Fernando. Sí. Mónica. Mónica. Acá viva. Quería aportar algo respecto un poco a lo que decía Marilina en su momento y respecto a esto que están hablando acerca de los recursos de acuerdo a los objetivos. A mí me pasa que a veces es importante, que también forma parte de una reprogramación, es que la persona entre en contacto con su percepción. A veces las personas están muy afuera de sus propios cuerpos. Entonces, tanto como para que internalicen lo que les pasa, como para que entiendan el proceso de un tejido o de un bloqueo, por supuesto que de a poco, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene tejidos muy densos en la garganta, para que entienda qué es lo denso, qué es lo que está bloqueado, el hecho de sacar la lengua, pueden registrar que la lengua no puede salir fácil, o que está se coloca muy duro en la zona hioidea. Entonces, al hacer ese registro, que es una información que va al cerebro, hace que tome conciencia de otro modo de sus zonas bloqueadas. Entonces, tanto esto como los hipopresivos, que también es un trabajo coordinativo bastante complejo de abordar, depende con qué paciente o con qué alumno, claro. También yo a veces hago juegos de movilizar tejidos, de entrar, por ejemplo, el tejido abdominal, posteriorizarlo y expandir, retraer, antes de que se haga el proceso coordinativo de la succión. Porque es como que si no es como chino básico para muchas personas. Es una información muy compleja de abordar de un movimiento. Entonces, siempre tener en cuenta como parte de la reprogramación también, que la persona en esa observación vaya registrando esa información. Por eso esto que decía Marilina, dejar de cantar algunas cosas para que el cerebro vaya incorporando. Y después sí, quiero rectificar, descomprimir o lordosar, yo sé que para un objetivo tengo que utilizar los ojos hacia arriba y la lengua hacia afuera y la otra al revés, y de acuerdo a eso yo lo voy a ir aplicando de acuerdo al objetivo que vaya abordando. Eso era un poco lo que quería compartir. Vale, pero a ver, aquí hay dos cosas distintas. O sea, Marilina, sobre todo, si no le entendí mal, lo que mencionaba en su momento era lo de, digamos, una vez que ya corregimos algunas cosas, dejar al paciente, ¿no? O sea, dejar que asimile, que metabolice, mencionaba ella, un poco para, como que, digamos, que esas correcciones se vayan asentando. Eso es un criterio osteopático, además. Y está bien, pero pensándolo desde el punto de vista de una reprogramación como trabajo preventivo y permanente, no está para nada, o sea, es totalmente indicado que la persona siga haciendo sus trabajos, porque nosotros no estamos hipercorrigiendo. Entonces no vamos a sobreestimular, que sería lo inadecuado y lo que no es recomendable, que es sobreestimular. Claro. Ahora, lo que vos estás diciendo, Mónica, tiene que ver con que más allá de, o sea, cada estímulo que yo le pida al paciente o al alumno, tiene que estar también siempre pensado en función de su conciencia corporal, ¿no? Que es eso, apuntabas a eso. O
sea, que si no te entendí mal también, ¿no? Entonces, digamos, claro, todos los estímulos que nosotros proponemos, damos por hecho que primero, en muchas personas van a necesitar un trabajo de concientizar el estímulo. Y para eso ya tendremos que utilizar otros recursos. Por eso, un poco lo que decíamos antes también, Así es. que estas cosas, digamos, si yo quiero trabajar una postura global, de postura cerrada global, poniendo en tensión por aquí, por allá, que antebascule la pelvis, que crezca, o sea, todo al mismo tiempo en una persona que no tiene conciencia no lo puedo hacer, tengo que ir por tramos y además antes de entrar en algunos tramos, primero tengo que centrarme en la concientización de lo que luego le voy a pedir en la postura, ¿no? Es un poco eso. Sí, por ejemplo, ahí en esa cuestión entre un sacro en flexión con un ilíaco con una anteversión, es compleja la disociación en el momento de dar una indicación, por eso, mientras menos tensión le pongamos o menos cosas simultáneas, va a ser más efectivo. Por supuesto. Se me ocurre. No solamente eso, sino que no va a ser efectivo lo que le pida, si no pasamos primero por una toma de conciencia. Sobre todo el trabajo de la pelvis, la toma de conciencia del control motor pélvico, digamos, eso es básico. O sea, eso está claro que hay que trabajarlo primero, digamos, en una posición cómoda, no en una postura de crisis, para luego llevarlo a la postura de crisis, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Mónica. Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Bueno, yo quería agregar, no sé si me escuchan, ¿verdad? Sí. Que para mí es fundamental el tema de que el paciente vaya entendiendo el proceso que está atravesando, ¿no? Sintiéndolo. Yo lo que usaba mucho, ya les digo, era a la hora de trabajar la respiración, usaba de estímulo propioceptivo mi propia mano. Por ejemplo, si yo quería que direccionara la espalda, cuando yo ponía mi mano, notaba que mucho más fácil la persona respondía al ejercicio. Obviamente que con el paso del tiempo ya luego no hacía falta, porque ya la persona lo había incorporado, ¿no? Pero creo que hay que ir combinándolo con bueno, sí, ejercicios propioceptivos y también, dependiendo del tema, con ejercicios de disociación coxofemoral, un poco enseñarle al cuerpo el movimiento correcto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las zonas tensas, porque si hay un bloqueo de un lado, el músculo, o sea, la cadena antagonista también va a estar trabajando más forzadamente. Entonces ahí yo creo que hay que tener en cuenta los diferentes planos en los que trabajamos. Por ejemplo, alguien con una excesiva tensión en cadena de cierre o de flexión. No es lo mismo hacerle levantar el brazo sobre el eje longitudinal, es decir, parado, que si la persona está acostada. La tensión no es la misma, ¿no? Por la influencia de la gravedad. Entonces, un poco tener en cuenta eso, ¿no? Ponernos nosotros a experimentar un poco también los ejercicios y ver la dificultad de los mismos, entendiendo eso, los diferentes bloqueos y las diferentes compensaciones. Sí, totalmente, totalmente. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. O sea, a ver, en el curso te explicamos lo que tiene que ver con las técnicas correctivas específicas para conseguir el desbloqueo de tal o cual punto de anclaje y demás, pero luego toda esa parte que obviamente no está dentro del curso, porque si no nos iríamos por un montón de lados. No, pero en varios de los bonus igual uno puede ahí tomar herramientas, o sea, yo apunto a que la idea está planteada, ¿no? Uno después tiene que ir buscando las herramientas también por su cuenta, sí. Pero si la idea de base está, como vos decías, uno después va buscando las herramientas para corregir. Pero bueno, siempre entender la disfunción. A mí lo que me pasó fue que
una vez que la persona ya había ganado bastante movilidad y ya no había dolores, bueno, me centraba más en las disfunciones. A ver, por ejemplo, esta persona direcciona la respiración hacia todos los sitios, menos a esta zona, y coincide con el sitio donde todavía le falta ganar un poco de movilidad. Bueno, venga, trabajemos específicamente la respiración sobre esa zona. O no sé, a la hora de trabajar hipopresivos, no trabajarlo, no le puedo pedir a una persona que todavía ni siquiera direcciona el aire a un sitio, pedirle un hipopresivo, porque claramente no le va a salir. Entonces, un poco ir progresivo y que la persona vaya siendo consciente. Yo lo que hacía era mucho preguntarle cómo se sentían, para que ellos también vayan notando la diferencia que hay entre los lados del cuerpo, y al final, bueno, yo también porque me traté a mí misma, entonces también era un poco comparar las sensaciones, o eso, no preguntarle básicamente cómo se siente, si hay más tensión de un lado que de otro, cuando trabajábamos la misma postura de un lado para otro, pero yo ya sabía que esa postura era solo de cierre. Bueno, después con lo que sentía la persona yo iba descifrando más cosas, ¿no? Exacto. O afirmando algunas cosas que ya pensaba. Sí, tal cual, tal cual. Cada sesión y cada paciente, cada alumno es un caso diferente y que te obliga a, no sé, a recurrir a nuevos recursos para tratar de conseguir el resultado. Lo importante es no trabajar en forma automática, ¿no? O sea, siempre estamos con eso, o sea, no trabajar como un autómata, o sea, tenemos que darle esto, esto y esto, y bueno, lo hacemos, pero a lo mejor la persona está compensando y no nos estamos dando cuenta cómo está compensando. Eso es algo básico, o sea, siempre, si yo veo que la persona no lo está haciendo correctamente, está compensando por otra parte, obviamente algo estoy haciendo mal, algo le estoy indicando mal. O sea, cada paciente tiene que ser una experiencia para ir adaptándome a sus posibilidades. Y lo principal, o sea, yo tengo que tener claro cuál es el objetivo. O sea, si yo tengo claro, o sea, tengo clara mi evaluación, tengo claro lo que tengo que conseguir, a partir de ahí, luego yo tengo que ir creando y adaptando las técnicas a las posibilidades de cada uno. Y utilizando todos estos recursos de los que estamos hablando para ayudar a que luego la técnica específica correctiva sea mucho más eficaz. Claro, cuando entendemos que hay que volver a lo que es la fisiología normal, creo que ya el resto sobra, ¿no? O sea, sabemos cuál es el objetivo, el resto es adaptarlo al caso de cada paciente. Exacto. Bueno. ¿Algo más o te quedaste a gusto ya, Valeria? No, ya estoy, ya compartí todo lo que quería compartir, me apago el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más se quiere quedar a gusto antes de cerrar? Hola, Fernando. Hola, Laura. ¿Qué tal? Yo recién entro al objetivo número 3 y estuve observando todos los trabajos que presentaron y tengo una duda. ¿No es mejor para las posturas, para las puestas en tensiones, trabajar sin colchoneta? ¿No es lo ideal? Depende. Lo estás diciendo para que tengan un apoyo firme. Para que tengan claro. Sí, claro, sí. Y las posturas globales en general, pero lo que pasa, claro, depende de cada uno. A lo mejor, o sea, hay personas que no, o sea, depende de lo que la persona esté preparada para soportar, ¿no? Pensemos que una colchoneta delgada, digamos, no va a perturbar mucho ese apoyo firme y le va a dar un poco de comodidad a veces. O sea, eso tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, nos tenemos que adaptar a las posibilidades, claro, y también adaptarnos a las posibilidades de cada persona. O sea, si es un deportista no va a haber ningún problema seguramente. Si es una persona ya mayor y no acostumbrada al trabajo físico,
no sería lo lógico empezar a trabajar en el suelo, sin colchoneta. Porque le va a producir dolor de espalda. Claro. Es un poco adaptarnos a las posibilidades de cada paciente, pero está claro que para la mayoría de las posturas que hacemos necesitamos un apoyo firme. Entonces, sí, Claro. un suelo preferentemente de madera, ¿no? O sea, de una superficie agradable, es lo ideal. Sería lo ideal. Sí. Bueno. Ninguna otra inquietud. Bueno, gracias por todo. Bueno. No, de nada. Bueno, muy bien. Entonces, si nadie más quiere tener su momento de gloria, por hoy lo dejamos aquí, ¿sí? Si no se quedó nada en el tintero, nos despedimos ya de esta sesión, la vamos cerrando, hacemos una foto de familia para terminar, si todos encienden la cámara, ya vemos ahí que Valeria se está peinando, Laura también se está arreglando las gafas y otras cositas, Margarita también. Bueno, vamos a salir todos en la foto. Me queda Verónica Guzmán, Albert Sánchez, Gabriel Martínez. A ver si salen o no están en condiciones de hacerse ver. Bueno, vamos a sacar la foto a la 1, a las 2. Algunos estamos quedando un poco oscuras ya. Y a las, bueno, pulgares arriba. Y a las 3. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un saludo. Un saludo. Chao. Chao.